como gato callejero, un mil leches, un xarnego, que entra per la porta sense preguntar. Como gato callejero, un mil leches, un xarnego, que entra per la porta sense preguntar. Caminem per la Verneda, Barceloneta, Horta i Sants, Poble Sec i Sant Andreu, Guinardó, Barris y al Raval. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo acto de Alternativa Ciudadana Progresista. La verdad es que teníamos ganas de volver a este tipo de actividad que bueno, con relativa frecuencia realizábamos antes de la pandemia, y después hemos tenido ahí una serie de avatares que nos han dificultado operar con nuestra normalidad, ¿no? A ver si ahora, ya al retorno del verano, volvemos a coger carretilla y tocamos, como es habitual en nosotros, distintos temas, lógicamente todos ellos de nuestro interés y de nuestra línea de convicción de cuáles son las ideas principales que deben guiar a la sociedad, ¿no? Hoy hemos querido centrar este acto en una actividad que se va a desarrollar este domingo, que es la manifestación de Escuela de Todos, Escola de Tothom, en que se va a reivindicar que las sentencias, que no se sabe cómo, curiosamente en este rincón ibérico llamado Cataluña, pues hay tanta facilidad para incumplir o para olvidar o para dejar en un cajón y que no ocurra nada, ¿no? Bueno, las sociedades que no viven bajo ley se les ha llamado tradicionalmente de otra manera, ¿no? Y esto es un poco lo que está en juego en estos momentos. Ya no es cuestión de qué se defiende con esa ley, sino, estar bajo algo que te dé garantía, que te dé seguridad de que no tienes que seguir dando pasos. Bueno, pues este domingo se va a hacer una manifestación para defender que lo que ya se ha decidido judicialmente se traslade a la realidad, que es lo que debería ser, ¿no? Para ello contamos con tres ponentes de primera línea. Creo que se me está escuchando. Sí, bien. Por un lado tenemos Ana Losada. Ana es la presidenta de Asamblea de Escuela Bilingüe, y principal o destacada cabeza de Escuela de Todos, Escola de Tothom. Ella es, perdonad que me mire la chuleta, es licenciada en Historia Contemporánea, es máster en Relaciones Internacionales y, como decía, es la presidenta de Asamblea de Escuela Bilingüe y también vocal en Impulso Ciudadano, y sobre todo pues, en este paraguas de distintas asociaciones, en las que lógicamente Asamblea de Escuela Bilingüe ha sido la principal impulsora, Impulso Ciudadano también, pero que Alternativa Ciudadana Progresista también forma parte de ese colectivo. Bueno, es quien organiza este domingo esta manifestación y quien primero nos expondrá pues, cómo se ha llegado hasta aquí, ella nos expondrá. También contamos con la presencia de Berta Romero. Berta es licenciada en Historia, en Geografía y Antropología, fue mestra de català, es mestra de català en distintos cursos de reciclaje, ha estado 35 años ejerciendo de profesora en secundaria y bachillerato. También es presidenta de CIDE, de Centro Izquierda de España, presidenta de AMPAs Paralelas, que también es una de las asociaciones que está dentro de este colectivo de Escuela de Todos, Escola de Tothom. Y bueno, pues nos explicará, no tanto a lo mejor perfil más de calle, por llamarlo de alguna manera, que se centraría Ana, sino un perfil tanto más académico. Y también contamos con nuestro compañero Jordi Cuevas,
también historiador, miembro de la Junta de Alternativa Ciudadana Progresista. Te corrijo, no soy historiador, soy solo licenciado en Historia. Me gusta provocarle y bueno, un buen compañero, un buen conocedor de este tema, participante en todas las reuniones y también nos expondrá desde un punto de vista, desde un punto de vista de izquierdas, por qué debemos participar en esta manifestación. Y sin más preámbulo, pues paso la palabra a Ana Lozano. Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme a este acto. Y estaba pensando en las presentaciones que algo debemos tener la gente que estudiamos historia, ¿no? Me gusta, pues, no sabía que Jordi también era licenciado en historia y que Berta, y mira que estamos juntos y trabajamos juntos, pero bueno, estamos hablando de tantas cosas que no son nosotros a veces, ¿no? Que no sabemos estas anécdotas. Pues bueno, como bien decía Pedro, hemos llegado hasta aquí a pocos días de la manifestación del domingo. Una manifestación que deseamos que la gente tome como un punto inicial de reivindicación pública de lo que realmente piensan en privado, de esas cosas que dicen a esos mejores amigos, que cuentan en un bar tomando una cerveza, pero que nunca dicen en el chat de padres, que nunca dicen en el claustro de profesores, porque no se atreven a decirlo, porque parece que decir que si quieres que en la escuela catalana se pueda estudiar más horas en castellano, simplemente eres un facha, no hay opción B. Y esta manifestación esperamos que sirva para que las personas que piensan que se ha de poner fin a la escuela monolingüe catalán, pues se sientan rodeadas de personas que piensan como ellas y eso les impulse a reclamar sus derechos y a reivindicar la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, que lleva más de 3 décadas siendo vulnerada, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí por un programa de ingeniería social, un programa que creó el Gobierno Nacionalista de Convergencia y Unió, un programa que creó Jordi Pujol y sus seguidores para conseguir nacionalizar Cataluña, para conseguir una Cataluña que fuera monolingüe, que fuera un tótem en el que la palabra diversidad simplemente se vaciara de contenido y lo que hubieran fueran catalanes que tuvieran como primera lengua, como lengua de identificación siempre a catalán, que se sintieran solamente catalanes, que sintieran la nacionalidad española como algo excluyente de la catalana y opuesta a ella. Y eso se ha hecho a través de la escuela. Y la lengua ha sido la herramienta fundamental para conseguirlo. Sin la inmersión lingüística obligatoria, nada de los últimos acontecimientos políticos que hemos vivido hubiera sido posible. Pero al margen de la instrumentalización política, que podría entrar más en el campo del adoctrinamiento, lo que es evidente es que cuando tú tienes una lengua que es la mayoritaria de todos los catalanes y esa lengua no es lengua en la que aprendan contenidos nuestros hijos, algo extraño está pasando. Cuando el sistema educativo no es un sistema educativo comparable a ninguno de los que exista en el mundo, es que algo raro está pasando y no es porque se están haciendo las cosas bien, sino simplemente porque es una anomalía democrática lo que ocurre en Cataluña. El nacionalismo ha tenido a su favor, sobre todo, el control de las competencias educativas y ha tenido a su favor los medios de comunicación y ha tenido a su favor la falta de acción, la falta de relato, la falta de descomplejos del gobierno de España, fuera del color que fuera, para impedir que este camino que se inició, sobre todo a partir de la inmersión lingüística implantada en todos los centros, que fue más o menos entre el 90 y el 95, se parara este proceso y se pusiera pues un muro para que el nacionalismo no continuara abusando de su poder para lograr implantar su proyecto, que no es otro que el de nacionalizar a los alumnos catalanes, haciéndoles pensar que el castellano, que el español es una lengua ajena a los catalanes. El año 2019 creo que también es una fecha clave, modestamente les digo, porque fue algo que impulsó nuestra asociación, para evidenciar con argumentos lo que realmente estaba ocurriendo en la escuela catalana. Porque la inmersión ha sido siempre una palabra que las personas que viven en Cataluña ni siquiera eran muy conscientes de lo que significaba, de lo que había detrás de esa palabra, y muchísimo menos ya en el resto de España, ¿no?
Realmente los padres nos enteramos de lo que ocurre cuando nuestros hijos llegan al colegio y te das cuenta de que ese sistema educativo en el que algunos de nosotros no estudiamos, de pronto es un sistema educativo en el que ha desaparecido el castellano, ¿no? Ha desaparecido la guardería, ha desaparecido la educación infantil, pues te sorprendes, ¿no?, de que estás en un barrio de mayoría castellanohablante y la profesora habla catalán, no cambia nunca cuando los padres preguntan en castellano, todas las comunicaciones son en catalán, los impresos son en catalán, y vas a visitar la escuela en la que empezará tu hijo los primeros 3 años de educación infantil y ves que en las paredes no hay ni una sola palabra, ni grafía, la ñ, ¿no?, en castellano, ¿no? Y en el año 2019 nosotros probamos que esas percepciones que teníamos muchos y esas acusaciones que teníamos estaban basadas en datos. Y los datos eran los proyectos lingüísticos de los centros, que son ese documento que recoge cómo el centro va a aplicar los usos lingüísticos en la formación de los alumnos y también en aquellos espacios que no son exactamente las aulas, ¿no? Y cómo el estudio de esos proyectos lingüísticos, que estudiamos casi la totalidad de los proyectos lingüísticos de guarderías, de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, también de centros de educación especial, pues demostraban que en Cataluña no había ningún centro público en el que se pudiera estudiar en castellano. Porque parece incomprensible, pero no sé por qué razón la gente entiende la diferencia entre estudiar inglés y estudiar en inglés. Y en cambio, igualan estudiar castellano con estudiar en castellano, cuando es totalmente diferente. Estudiar inglés es estudiar pues, la gramática, la ortografía, intentar hacer un poco de speaking y de escritura en inglés, en esas horas que le pueden a la semana ser 3 o 4 horas más que las de castellano. Y estudiar en inglés, pues es que una de las asignaturas se estudia íntegramente en inglés, tienes tu libro en inglés, el profe te habla en inglés, los deberes se hacen en inglés y el examen se hace en inglés. Pues eso es estudiar en castellano, que tengas una asignatura troncal que te impartan en castellano, con los manuales en castellano, los exámenes en castellano y que te expreses en castellano también en esos exámenes. Y eso no ocurre en Cataluña, no hay ningún centro público donde eso ocurra. Por tanto, es la exclusión total del castellano. Ese informe que presentamos en Madrid en mayo del 2019 supuso que a partir de esa fecha los nacionalistas dejaran de decir, porque fue algo como radical, dejaban de decir que había muchos centros en Cataluña donde se estudiaba en castellano. Dejaron de decirlo, porque el informe demostró que eso era mentira. Y por tanto, cambiaron el relato, lo modificaron y empezaron a defender claramente y abiertamente que la inmersión pues, era el sistema educativo de Cataluña, porque la lengua propia de Cataluña es el catalán y por tanto es la única lengua en el sistema educativo. Y además estamos hablando de una Cataluña que después del año 2017, del referéndum ilegal, pues ya abiertamente defiende esa Cataluña que fue esa Cataluña donde las escuelas fueron utilizadas para un referéndum ilegal, donde se habló claramente y abiertamente de lo que querían con la lengua en manifiestos como el manifiesto Koiné, y por tanto ya se sintieron más libres de expresarse como que, pues sí, es lo que hay, aquí se puede estudiar en catalán, ya te guste bien, y el que no, que se vaya a Castilla, porque saben para ellos el castellano es de Castilla. Y el español pues es algo que asocian mucho pues, a algo negativo, como ellos siempre hablan de España, ¿no? Tanto en los centros educativos como en los medios de comunicación, como en los partidos nacionalistas en general. Y cuando de pronto aparecen familias que empiezan a pedir, sobre todo a partir del 2014-15, en los tribunales que se respeten sus derechos, y ese tribunal dice que hay un mínimo de asignaturas, un mínimo de porcentaje de horas para considerar que una lengua es vehicular y que el castellano debe ser lengua vehicular porque es lengua oficial y porque eso emana de la Constitución, esas familias en muchísimos casos son acosadas. Hay casos desde uno de los iniciales, que es de una familia que vivía en Vilanova, que llevaba a sus hijos a un colegio concertado. Fue un caso que en ese momento llevaba convivencia cívica. Ella también sufrió, aunque no saltó a los medios de comunicación, el acoso por pedir más horas de castellano. Pero luego ha habido casos realmente propios
de otros tiempos, de principios del siglo XX, ¿no? Como el caso de Balaguer, como el caso de Mataró, como el intento que hubo con las familias de Castelldefels y el último caso que fue el caso de Canet de Mar. Cuando llega la sentencia del TSJ catalán en diciembre del 2020, una sentencia que nadie de nuestro mundo conocía que estaba en marcha porque venía de un recurso presentado por el gobierno de Mariano Rajoy y elaborado por Severo Bueno, que en ese momento era abogado del Estado y miembro de asociaciones cívicas constitucionalistas. Cuando sale la noticia de que hay una sentencia, de que el TSJ declara de forma firme que en Cataluña se evidencia que no se puede estudiar en castellano, por tanto dice lo mismo que dijimos nosotros en 2019, comienza a cambiar ya el relato del nacionalismo para intentar, digamos, bloquear esa figura del 25%. Recuerden, el 25% es una cifra, es una metodología, no es un fin. El TSJ puso el 25% porque el gobierno de la Generalitat se negó a decidir, a plantear abiertamente cómo iba a hacer que el castellano también fuera lengua vehicular. El tribunal le preguntó reiteradamente porque dijera cómo iba a cumplir con sus funciones y hacer que el castellano fuera lengua vehicular. Y ante la falta evidente de respuesta, el TSJ tuvo que tomar una decisión. ¿Y qué decisión tomó? Tomó como referencia una sentencia similar que se había producido en los Países Bajos, en Bélgica, por un problema lingüístico muy similar al que tenemos en Cataluña. Y en esa sentencia se hablaba de un mínimo del 25% para considerar que una lengua es vehicular. De ahí viene el 25%. Por tanto, el TSJ no ha impuesto el 25%. El TSJ lo que ha impuesto es que el TSJ lo que ha dicho es que en Cataluña se ha de cumplir la ley, se han de respetar las leyes, la Constitución, y el castellano debe ser lengua vehicular. Y puso ese porcentaje mínimo, nunca máximo, para las dos lenguas, basándose en una referencia a otra ley, a otra sentencia también europea, validada por el Tribunal de Derechos Humanos, ante la falta de acción de la Generalitat. Desde la sentencia firme del 2020 se produjeron el recurso de la Generalitat para intentar bloquearla en el Supremo. El Supremo declara en 2021, 23 de noviembre de 2021, confirma que esa sentencia es firme porque rechaza el recurso de la Generalitat. Y ahí comienza el trabajo de Escuela de Todos, porque ese rechazo del recurso de la Generalitat pues ya activa un cronómetro, un reloj en el que hay un plazo para hacer cumplir la sentencia. Y ya desde el minuto 1, pues lo que tenemos es la evidencia de que el gobierno de España no estaba por la labor de hacer cumplir la sentencia que la propia abogacía del Estado había conseguido. Por tanto, la propia abogacía de ese gobierno que nos representa, ya sea de un color o de otro. Y también era evidente que la Generalitat iba a desobedecer. Y por eso lo hacía Escuela de Todos. Nos juntamos 15 asociaciones y dijimos, aquí hay un objetivo, que es aplicar la sentencia del mínimo del 25%. ¿Por qué? No porque pensemos que el 25% es el objetivo final, ni porque pensemos que es el ratio, el porcentaje con el que nos debamos conformar, sino porque sabíamos que si ese 25% se aplicaba en todos los centros de Cataluña, se aplicaba y se aplicará algún día, y creemos que no va a ser más pronto que tarde, habría una puerta, porque de pronto se normalizaba el castellano en las aulas, se normalizaba libros de texto en castellano, se normalizaba ver a profesores dar clases en castellano. Por tanto, el castellano se abría paso en una escuela que lo había tratado como lengua de segunda, en una escuela que ha tratado durante 30 años al castellano como si no fuera una lengua de cultura. Por tanto, conseguir el 25% abría muchísimas posibilidades. Y la principal es que normalizará el uso del castellano en la escuela, normalizará los derechos lingüísticos de todos los alumnos, no solamente los castellanohablantes, sino también los catalanohablantes y de otras lenguas maternas, porque les garantizará que las dos lenguas van a ser aprendidas en un registro estándar oculto, cosa que no se puede garantizar si tú estudias 2 horas a la semana, por muchos mantras que repitan
de que los niños catalanes, no sabemos por qué razón, con 2 horas a la semana consiguen un nivel igual o mejor que un niño de Salamanca. Y hay gente, que eso es lo alucinante, ¿no?, que dice ser de izquierdas, dice luchar por la igualdad de los ciudadanos y de sus derechos, y se cree y repite ese mantra. Y eso es lo sorprendente. Porque repetir esa frase es convertirte, perdonen ustedes, en un supremacista. Porque creer que un niño, por ser catalán, de 8 apellidos catalanes o de 0 apellidos catalanes, por alguna razón, no sabemos cuál, con 2 horas consigue un nivel igual al de otros niños del resto de España que estudian el 95% de sus asignaturas en castellano, es creer que los niños catalanes son de una raza superior. Pero a la vez, creer que los niños catalanes, esos niños catalanes que son tan listos para aprender el castellano, son tontísimos para aprender el catalán y necesitan el 95% de horas en catalán para dominar el catalán. Y todo esto en la misma frase es algo que repiten y repiten y repiten personas que dicen ser intelectuales, personas que además de intelectuales dicen ser de izquierdas, y personas que además de intelectuales y de izquierdas y considerarse progresistas dicen defender a las clases obreras catalanas, las mismas que viven en el Cinturón Rojo de Barcelona, que deben de ir a una escuela pública monolingüe en catalán, mientras ven que aquellos que dicen defenderlos y defienden la inmersión llevan sus hijos a escuelas concertadas y privadas con proyectos trilingües, como por ejemplo el señor González Cambray, como por ejemplo el señor Oriol Junqueras, referente del independentismo que lleva a sus hijos al liceo italiano. Por tanto, el domingo hemos de salir a la calle a decir basta a todas estas mentiras, a todo este cinismo del nacionalismo y hacerlo sin complejos. Llevo varios días repitiendo la misma frase y la vuelvo a repetir. No hay ninguna asociación, ni en Cataluña ni en el resto de España, que defienda que los niños catalanes no deben poder estudiar en catalán. Ninguna. No hay ninguna asociación en Cataluña y en el resto de España que haya promovido y acosado a familias que defiendan la inversión. Ninguna. No hay ninguna asociación en Cataluña y en el resto de España que haya organizado manifestaciones a la puerta de los colegios para pedir que sus hijos no estudien ni una sola asignatura en catalán. Por tanto, nosotros somos los que defendemos la convivencia. Nosotros somos los que defendemos la igualdad de derechos lingüísticos, no aquellos que nos acusan a nosotros de estar en contra del catalán. Y por todo eso, el domingo debemos de salir, dar la cara de una vez, decir públicamente lo que pensamos y sobre todo apoyar a aquellas personas que llevan muchos años defendiendo los derechos lingüísticos de todos los catalanes de forma anónima y sin recursos, y a aquellos padres que han sufrido acoso, rechazo, han perdido amigos. Algunos han tenido que abandonar Cataluña por este tema, muchos han renunciado a venir a Cataluña por el tema lingüístico. Acompañarlos, defenderlos como ellos nos han defendido a nosotros todos estos años. Por eso les invito a venir el 18S, a decirles a sus amigos cómo de importante es esta fecha, cómo de importante es participar, y después de esa fecha seguir participando y reclamando tus derechos, ya sea de forma individual o de forma colectiva. Gracias. A principis de segle, els meus avis van arribar a la seva terra promesa de l'Aragó i el País Valencià. A poc i sense pressa, la seva cultura van barrejar amb altres que com ells aquí s'hi van quedar. Trabajaron de sol a sol y se ganaron el respeto a vivir en esta tierra que es suya por derecho. Al deleite de las niñas de Pedralbes i Sarrià, que saben perfectament la seva forma de treballar. Como gato callejero, un mil leches, un charnego, que entra per la porta sense preguntar. Como gato callejero, un mil leches, un charnego, que entra per la porta sense preguntar. Caminant per la Verneda, Barceloneta, Horta i Sants,
Poble Sec i Sant Andreu, Guinardó, Nou Barris i el Raval. La Barcelona del Candel, del Mercè i del Rabinat. Barcelona que el Gato Pérez també va fer sonar.